El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Así dice el Apocalipsis capítulo 5 versículo 5. Un versículo que encapsula un misterio profundo y fascinante. ¿Por qué Jesús, el Mesías, tenía que venir de la tribu de Judá? Hay en la Biblia una conexión poderosa que a menudo pasamos por alto. Un hilo de propósito divino que une las páginas desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento. Hoy, desentrañaremos ese misterio, entendiendo no solo el significado de Judá, sino también lo que revela sobre el plan de Dios para la humanidad. Comencemos desde el principio, en los albores de la historia bíblica. El nombre de Judá aparece por primera vez en Génesis, y desde su nacimiento, está claro que hay algo especial en él. Judá es el cuarto hijo de Jacob y Lea, pero a diferencia de sus hermanos mayores, su destino toma un giro particular. Recuerden, en la cultura hebrea, la primogenitura era un derecho sumamente importante, normalmente reservado para el hijo mayor. Este derecho incluía una doble porción de la herencia y un rol de liderazgo en la familia. Sin embargo, este derecho no recayó en Rubén, el primogénito, ni en Simeón ni en Leví, sino en Judá. ¿Por qué? ¿Qué había en Judá que lo hacía diferente? Para entenderlo, debemos analizar sus acciones y su carácter. A lo largo de la narrativa en el libro de Génesis, vemos que Judá emerge como un líder natural, alguien que toma decisiones cruciales en momentos de gran tensión. Fue Judá quien propuso vender a José, salvándole la vida cuando sus hermanos querían matarlo. Más tarde, cuando la hambruna azotó la tierra y los hijos de Jacob viajaron a Egipto en busca de alimento, fue Judá quien se ofreció como garante por la seguridad de Benjamín, mostrando una disposición a sacrificarse por su familia. Pero Judá no era perfecto, como todos, tenía sus defectos. Sin embargo, su capacidad para reconocer sus errores y asumir la responsabilidad es lo que lo distingue. Cuando se enfrentó a la verdad de su relación con Tamar, una verdad incómoda y comprometida, no huyó ni culpó a otros. En lugar de eso, reconoció su falta y afirmó, «Ella es más justa que yo». Génesis capítulo 38 versículo 26. Esta humildad y capacidad de arrepentimiento son clave para entender por qué Dios eligió a Judá como la tribu de la cual vendría el Mesías. Ahora, demos un salto en el tiempo hacia el libro de Números, donde encontramos la profecía de Balaam. En Números capítulo 24 versículo 17, Balaam dice, «Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel». Esta profecía se refiere al Mesías, quien sería un rey en Israel. Y este rey, según la promesa de Dios, vendría de la línea de Judá. El cetro, símbolo de poder y autoridad, estaba destinado para Judá y sus descendientes. Entonces, podemos ver cómo la elección de Judá no fue arbitraria. Dios no elige al azar. La historia de Judá nos muestra que Dios valora no solo el linaje y la posición, sino también el carácter y la disposición del corazón. Judá demostró ser un líder, un protector y, sobre todo, un hombre capaz de reconocer sus fallos y buscar la redención. Y es precisamente esta combinación de liderazgo, valentía y humildad lo que lo hace digno de ser el ancestro del Rey de Reyes. Cuando miramos a través de la historia de Israel, desde los jueces hasta los reyes, observamos que la línea de Judá se destaca continuamente. Desde el rey David, un descendiente directo de Judá, hasta Jesús, quien es llamado Hijo de David. La elección de la tribu de Judá para este propósito muestra la importancia de la rectitud y la misericordia en el plan de Dios. Jesús no solo es el león de Judá por su linaje, sino porque encarna esas cualidades que hicieron a Judá digno del llamado divino. La conexión entre Judá y Jesús también nos revela algo fundamental sobre el corazón de Dios, su capacidad para redimir. Judá, a pesar de sus errores, fue usado para algo extraordinario. Del mismo modo, Jesús vino a redimir a la humanidad, mostrándonos que, sin importar nuestros fallos, podemos ser parte del gran plan de Dios si nos volvemos a Él con humildad y fe. Aquí se encuentra el núcleo del misterio. Jesús vino de Judá no solo porque estaba profetizado, sino porque Judá representa un linaje de redención, un camino de regreso a Dios, que culmina en el sacrificio de Jesús en la cruz. Jesús, el león de la tribu de Judá, es el cumplimiento de esa promesa de redención y restauración para toda la humanidad.
Pero para comprender verdaderamente por qué Jesús vino de Judá, necesitamos sumergirnos aún más en la historia, explorando cómo Dios fue preparando el camino a lo largo de los siglos. Todo comienza con una promesa, una bendición especial otorgada por Jacob, el patriarca de Israel, a su hijo Judá, y cómo esa bendición se convirtió en la piedra angular del linaje que culminaría en el Mesías. En el libro de Génesis, capítulo 49, encontramos a Jacob en sus últimos días, llamando a sus hijos para bendecirlos y profetizar sobre sus futuros. Cuando llega el turno de Judá, las palabras de Jacob revelan un destino cargado de significado. Judá, tus hermanos te alabarán. El cetro no se apartará de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Génesis capítulo 49 versículos del 8 al 10. Este pasaje es uno de los más profundos en el Antiguo Testamento, ya que no solo establece a Judá como líder, sino que introduce a Silo, una figura mesiánica que reinará sobre todas las naciones. La mención del cetro es clave. En la antigüedad, el cetro simbolizaba la autoridad, el gobierno, el derecho de reinar. Jacob, inspirado por Dios, estaba declarando que el linaje de Judá sería la línea real de Israel. Esta profecía marca el inicio de una expectativa mesiánica que se desarrollaría a lo largo de la historia bíblica. La tribu de Judá no solo sería prominente entre las demás tribus de Israel, sería la tribu de donde surgirían los reyes, y eventualmente, el Rey Supremo, el Mesías. Es interesante notar cómo esta promesa se alinea con los eventos históricos y con la selección divina de los reyes de Israel. El primer rey de Israel, Saúl, no vino de Judá, sino de Benjamín. Aunque Saúl fue elegido por Dios, su reinado fue problemático, marcado por desobediencia y rechazo a las instrucciones divinas. Este fracaso preparó el camino para David, el joven pastor de Belén, quien sí era de la tribu de Judá. David fue ungido por el profeta Samuel y se convirtió en el estándar de oro para los reyes de Israel. Bajo su reinado, y luego el de su hijo Salomón, Israel alcanzó su apogeo, tanto en poder como en influencia. El pacto que Dios hizo con David en 2 Samuel capítulo 7 es otro pilar en esta historia. Dios promete a David que su descendencia se establecerá para siempre, y que uno de sus descendientes reinará eternamente. Esto no solo consolida la línea de Judá como la línea real, sino que también introduce la idea de un reino eterno, algo que trasciende el tiempo y el espacio. Los profetas posteriores, como Isaías y Jeremías, ampliarían esta promesa, hablando de un futuro en el que un descendiente de David traería paz y justicia no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Sin embargo, la historia de Judá y sus descendientes no está libre de desafíos. Después de Salomón, el reino se dividió, y Judá, aunque permaneció como un reino separado, enfrentó múltiples invasiones, exilio y destrucción. A pesar de estos tiempos oscuros, la promesa de Dios permaneció intacta. Los profetas nunca dejaron de hablar de la venida del Mesías, el descendiente de Judá que restauraría a Israel y cumpliría la promesa hecha a Jacob y David. Esto nos lleva al Nuevo Testamento, donde la genealogía de Jesús, registrada en los Evangelios de Mateo y Lucas, subraya su linaje desde Judá, a través de David. La conexión es clara, Jesús es el cumplimiento de todas esas promesas, el heredero legítimo del trono de David, el Silo esperado. En él, las profecías de Jacob y los pactos con David encuentran su realización. Es significativo que Jesús no solo venga de Judá por una cuestión de linaje, sino que también encarne lo que Judá representaba, liderazgo, sacrificio y redención. Desde el principio, Dios estaba preparando a su pueblo para el tipo de rey que Jesús sería. No un rey que dominaría por la fuerza, sino uno que lideraría a través del servicio y el sacrificio, que redimiría a su pueblo no solo en un sentido terrenal, sino eternamente. El hecho de que Jesús venga de Judá no es simplemente una coincidencia histórica, sino un diseño divino. Cada paso en la historia de Judá, desde sus inicios hasta el reinado de David, hasta las promesas proféticas, estaba preparando el camino para la llegada de Jesús. Esta elección revela la profunda sabiduría de Dios, quien, a través de una línea humana imperfecta, trajo la perfecta salvación a la humanidad. Cuando pensamos en la tribu de Judá, es imposible ignorar el impacto que tuvo en la configuración del destino de Israel y en la llegada de Jesús. Pero,
¿Qué más podemos descubrir si nos sumergimos en las narrativas bíblicas que detallan la vida de los descendientes de Judá? Es aquí donde la historia cobra un matiz más profundo, lleno de lecciones que nos llevan a comprender mejor el propósito divino detrás de la elección de esta tribu. Uno de los relatos más intrigantes que nos ofrece la Biblia sobre un descendiente de Judá es el del rey David. Desde su juventud, David mostró características que no solo reflejaban a su antepasado Judá, sino que también prefiguraban la naturaleza del Mesías que habría de venir. David era el más joven de 8 hermanos, alguien aparentemente insignificante a los ojos del mundo, pero precisamente a quien Dios eligió. Esto nos recuerda un patrón divino: Dios elige lo que el mundo desprecia para cumplir sus planes. David fue ungido en secreto por el profeta Samuel mientras Saúl todavía era rey. Este acto de unción es significativo porque la palabra Mesías literalmente significa el ungido. David, entonces, no solo fue un rey, sino que se convirtió en un prototipo del Mesías, un rey que, a pesar de sus imperfecciones humanas, tenía un corazón conforme al de Dios. En sus salmos, David muestra una profunda dependencia de Dios, un rasgo esencial que definiría al Mesías como el perfecto siervo de Dios. El reinado de David, aunque marcado por guerras y conflictos, fue un tiempo de consolidación y expansión para Israel. Pero más allá de sus logros militares y políticos, lo que distingue a David es su relación íntima con Dios. David no era perfecto, cometió errores graves, como el episodio con Betsabé. Sin embargo, su disposición a arrepentirse, a buscar el perdón de Dios y a someterse a su voluntad, muestra una vez más esa característica de Judá que vimos antes: la capacidad de reconocer el pecado y buscar la redención. Este aspecto es crucial porque en Jesús vemos el cumplimiento perfecto de lo que David apenas vislumbraba. Jesús, como descendiente de David, no solo comparte su linaje, sino que lleva a la perfección ese corazón conforme al de Dios. Jesús no tuvo necesidad de arrepentirse, porque vivió una vida sin pecado, pero mostró una obediencia absoluta al Padre, una entrega total que lo llevó hasta la cruz. De este modo, Jesús no solo es el rey que Israel esperaba, sino el rey que el mundo entero necesitaba. Pero volvamos un momento a la promesa que Dios le hizo a David en 2 Samuel capítulo 7, conocida como el pacto davídico. Aquí, Dios le promete a David que su casa y su reino permanecerán para siempre. Esta promesa es, en esencia, una ratificación de la bendición que Jacob dio a Judá, pero con un enfoque más claro en el Mesías. Dios le dice a David: estableceré el trono de su reino para siempre. Este reino eterno es, en última instancia, el reino de Jesús, quien no solo gobernará sobre Israel, sino sobre todas las naciones. Cuando consideramos este pacto en el contexto más amplio de la historia bíblica, entendemos que Dios estaba revelando gradualmente su plan redentor. Judá fue elegido para ser la tribu real, y de su linaje surgió David, y a través de David, la promesa del Mesías se hizo aún más tangible. Pero esta promesa no era solo para Israel, sino para toda la humanidad. El Mesías, aunque nacido en la línea de Judá, vino para redimir a todos, judíos y gentiles por igual. Otro elemento que vale la pena destacar es la naturaleza del reino que Jesús inaugura. A diferencia de los reinos terrenales, que se basan en la fuerza y el poder militar, el reino de Jesús es un reino de justicia, paz y amor. Este reino refleja la verdadera intención de Dios al elegir a Judá. No se trataba solo de establecer una dinastía terrenal, sino de preparar el camino para un reino eterno, donde la ley de Dios estaría escrita en los corazones de las personas. La elección de Judá, por tanto, no solo es una cuestión de linaje, sino de propósito. Dios estaba trabajando a través de los siglos, utilizando a hombres y mujeres imperfectos para traer a su Hijo perfecto al mundo. Y cuando Jesús aparece en la escena, lo hace como el cumplimiento de todas las promesas hechas a Judá, a David y a todo Israel. Él es el Rey de Reyes, pero su reinado es diferente a cualquier otro que el mundo haya visto. Su cetro es de justicia, su trono es eterno, y su misión es la redención de la humanidad. La llegada de Jesús como descendiente de Judá es la culminación de un plan divino que comenzó en los primeros capítulos de la Biblia. Es un recordatorio poderoso de que, aunque la historia humana está llena de fallos y pecados, Dios está obrando para traer la redención y restauración. Jesús no solo vino de Judá, Él es el propósito final de Judá,
el rey que no solo gobernará sobre Israel, sino sobre todas las naciones, trayendo paz, justicia y salvación a todos los que le sigan. Un aspecto fundamental que subyace a la elección de Judá como la tribu de la cual provendría el Mesías es el concepto de redención, un tema recurrente y profundo en toda la Biblia. La historia de Judá y sus descendientes está impregnada de momentos de redención, donde Dios toma lo que parece perdido o quebrantado y lo transforma en un canal de salvación. Esto no solo establece un precedente teológico, sino que prepara nuestros corazones y mentes para entender la magnitud de la obra redentora de Jesús. Judá mismo experimentó redención en su vida personal. Hemos mencionado su interacción con Tamar, que fue crucial en su transformación. Este episodio, relatado en Génesis capítulo 38, es complejo y lleno de tensiones morales. Tamar, quien era viuda de uno de los hijos de Judá, fue tratada injustamente por él, quien no cumplió con su deber de proporcionarle un nuevo esposo de entre sus hijos menores, según la costumbre de la época. Tamar, al disfrazarse de prostituta y engañar a Judá para que tuviera un hijo con ella, se aseguró de que la línea familiar continuara. Aunque este acto podría parecer escandaloso, es importante destacar que, en el contexto bíblico, Dios no solo tolera la redención a través de medios imperfectos, sino que la facilita. Judá reconoce su error cuando se entera de la identidad de Tamar y admite su culpa. Este reconocimiento no solo redime a Tamar, asegurando su lugar dentro de la comunidad de Israel, sino que también redime a Judá, quien asume la responsabilidad de sus acciones. Este momento de redención personal es un microcosmos del tipo de redención que Jesús traería al mundo. Así como Judá fue llevado a una mayor humildad y responsabilidad a través de este evento, Jesús, el descendiente de Judá, encarna la máxima expresión de humildad y responsabilidad divina. Jesús asumió nuestros pecados y los llevó a la cruz, ofreciendo redención no solo para una familia o una tribu, sino para toda la humanidad. Pero la redención en la línea de Judá no se detiene allí. La historia continúa con personajes como Ruth, la moabita, que se convierte en la bisabuela de David. Ruth es otro ejemplo de cómo Dios redime lo que el mundo podría considerar inadecuado o indigno. Como una extranjera y viuda, Ruth parecía estar en una posición de desesperanza, pero su lealtad a su suegra Noemí y su fe en el Dios de Israel la llevaron a ser parte del linaje de David, y por ende, del linaje de Jesús. El libro de Ruth es, en esencia, una historia de redención. La redención de Ruth y Noemí de su situación de pobreza y vulnerabilidad, y la redención de la tierra y el linaje familiar a través del matrimonio con Booz, un pariente redentor. La figura del pariente redentor es crucial, ya que es un precursor del rol de Jesús como nuestro redentor. Booz, al tomar a Ruth como esposa, no solo redime su linaje, sino que también actúa con justicia, misericordia y amor, reflejando características que veríamos culminadas en Jesús. Este patrón de redención se convierte en una parte integral del linaje de Judá, y cada acto redentor en la genealogía prepara el camino para el acto supremo de redención que realizaría Jesús. Desde Tamar hasta Ruth, vemos que Dios utiliza circunstancias difíciles, incluso situaciones moralmente ambiguas, para cumplir su propósito redentor. Esto nos muestra que la redención de Dios no está limitada por nuestras expectativas o normas humanas. Su gracia opera en las formas más inesperadas. Y cuando llegamos a la historia de Jesús, vemos que Él no solo vino a redimir a Israel, sino a todas las naciones. Su genealogía, que incluye a mujeres extranjeras como Tamar y Ruth, apunta al alcance universal de su misión redentora. Jesús, el león de la tribu de Judá, trae consigo la promesa de una redención que trasciende las barreras étnicas, culturales y morales. En él, la historia de Judá encuentra su cumplimiento final. Lo que comenzó como una promesa de liderazgo y redención dentro de una familia, se extiende ahora a la redención de la humanidad entera. El propósito de Dios al escoger a Judá fue siempre más grande de lo que cualquier humano podría haber imaginado. No se trataba simplemente de establecer una línea de reyes para Israel, sino de establecer un reino eterno de redención y justicia, accesible a todos. Jesús es la culminación de ese plan, la personificación de la redención prometida a Judá y su descendencia. En su vida, muerte y resurrección, vemos cómo Dios utiliza a hombres y mujeres imperfectos para traer la perfecta salvación al mundo. Cada acto redentor en la historia de Judá se convierte en un eco,
Un susurro de lo que habría de venir en la figura de Jesús, el Mesías, quien no solo redime, sino que transforma vidas, trayendo luz y esperanza a un mundo en necesidad desesperada de redención. La historia del linaje de Judá es un relato fascinante no solo por su conexión directa con el Mesías, sino también por cómo refleja el carácter de Dios en la historia humana. A través de los descendientes de Judá, Dios revela no solo su poder para redimir, sino también su capacidad para transformar la debilidad en fortaleza y la oscuridad en luz. Uno de los momentos más significativos que resalta este tema es la historia del exilio babilónico y su impacto en la línea de David. El exilio babilónico fue un tiempo de gran prueba para el pueblo de Israel. Después de siglos de desobediencia y rechazo a las advertencias de los profetas, Judá fue conquistado por Babilonia, y la mayoría de su población fue llevada al exilio. Este periodo fue devastador no solo en términos de pérdida de territorio y autonomía, sino también espiritualmente, ya que el templo de Jerusalén fue destruido y el trono de David quedó vacío. Parecía que todas las promesas de Dios a Judá, a David y a Israel estaban en peligro de quedar incumplidas. Sin embargo, el exilio también se convirtió en un tiempo de reflexión, arrepentimiento y eventual restauración. A través de profetas como Jeremías y Ezequiel, Dios comunicó su promesa de que, aunque el juicio era necesario, no sería el final de su relación con Israel. Dios, en su fidelidad, prometió que restauraría a su pueblo y que un día un descendiente de David volvería a reinar. Este periodo de exilio subraya la resiliencia del linaje de Judá. A pesar de que la monarquía fue interrumpida y la nación fue dispersada, la línea de David, y por ende, la línea de Judá, continuó. En el libro de Esdras y Nehemías, vemos el retorno de los exiliados y la reconstrucción de Jerusalén y del templo. Aunque la gloria de estos tiempos nunca igualó la del reinado de David o Salomón, el regreso marcó un renacimiento de la identidad y esperanza de Israel. El linaje real, aunque no restaurado a su antigua gloria, no fue olvidado, y los registros genealógicos se mantuvieron con gran cuidado, preservando la línea que eventualmente llevaría a Jesús. Aquí es donde vemos un giro sorprendente en la historia. Después del regreso del exilio, aunque Israel permaneció bajo el dominio de potencias extranjeras, como los persas, griegos y eventualmente los romanos, la esperanza en un Mesías, un rey descendiente de David, se mantuvo viva. Este anhelo fue alimentado por las profecías que hablaban de un rey que traería liberación no solo en un sentido político, sino espiritual. Isaías, por ejemplo, habló de un siervo sufriente que traería justicia y sanidad a través de su propio sacrificio, una imagen que los cristianos ven realizada en Jesús. El periodo del exilio y la subsecuente dominación extranjera de Israel también recalcaron la naturaleza del reino de Dios, contrastándolo con los reinos terrenales. Mientras los reyes de este mundo reinan con poder militar y riqueza, el Mesías, el verdadero rey de Judá, vendría con humildad y justicia. Jesús, cuando aparece en la escena, no viene como un conquistador montado en un caballo de guerra, sino como un carpintero humilde, montado en un burro, cumpliendo las profecías de Zacarías. Esto refleja una subversión de las expectativas humanas y una reafirmación de los valores del reino de Dios. Además, la historia del exilio y el retorno de Judá es un poderoso testimonio de la gracia de Dios. A pesar de la desobediencia repetida de Israel, Dios nunca abandonó a su pueblo. La línea de Judá se mantuvo intacta no por la fidelidad de los hombres, sino por la fidelidad de Dios. Esta gracia es el fundamento sobre el cual descansa todo el plan de redención. Jesús, como el Mesías de la línea de Judá, es la encarnación de esa gracia, extendiendo la redención no solo a Israel, sino a todos los pueblos. El exilio y su impacto en la línea de Judá también sirven como un recordatorio de que los planes de Dios a menudo se cumplen a través de caminos inesperados. Lo que parecía ser el fin del linaje real de David se convirtió en un capítulo más en la historia de la redención. Dios, en su soberanía, utiliza incluso los momentos más oscuros para avanzar su propósito. El exilio, que podría haber sido el final de la esperanza mesiánica, se transformó en un contexto donde esa esperanza fue purificada y renovada. En Jesús, la esperanza del Mesías se realiza plenamente. Él es el descendiente de Judá que trae la restauración final, no solo de un reino terrenal, sino del corazón humano. Su vida,
muerte y resurrección cumplen y superan todas las promesas hechas a Judá y David, mostrando que el plan de Dios, a pesar de las apariencias, nunca falla. Así, el exilio no fue el final, sino un preludio necesario para el amanecer de la verdadera salvación en Cristo. Uno de los aspectos más notables del relato bíblico sobre Judá y sus descendientes es cómo Dios toma lo que parece ser una línea de sucesión rota y lo transforma en una línea de esperanza que culmina en Jesús. Este proceso no solo resalta la soberanía de Dios sobre la historia, sino también su capacidad para redimir y restaurar lo que parece perdido. Y es precisamente en este contexto de esperanza restaurada que surge el concepto del remanente fiel, un tema que juega un papel crucial en la historia de Judá y en la llegada del Mesías. El concepto de remanente aparece repetidamente en las Escrituras, especialmente en los libros proféticos. Después del exilio babilónico, los profetas comenzaron a hablar de un remanente que Dios preservaría, un grupo pequeño pero fiel que mantendría la promesa de Dios viva. Este remanente no solo sería preservado físicamente, sino también espiritualmente, manteniendo la fe en las promesas de Dios a pesar de la devastación y la dispersión. Isaías, en particular, es un profeta que enfatiza la importancia del remanente. En medio de los juicios y las advertencias sobre la destrucción inminente, Isaías también proclama la esperanza de un futuro restaurado a través de un remanente fiel. Este remanente sería como un tronco o tocón de un árbol cortado, que aunque reducido en tamaño, todavía contiene la semilla de la vida. A partir de este remanente, Dios haría surgir un nuevo crecimiento, una nueva esperanza. La conexión entre este concepto de remanente y la tribu de Judá es particularmente significativa. Después de la caída de Jerusalén y el exilio, la línea de Judá parecía haber sido cortada. El trono de David estaba vacío, y la gloria de la nación parecía haberse desvanecido para siempre. Sin embargo, en este momento de oscuridad, Dios preservó un remanente fiel que continuaría la línea de David y llevaría al nacimiento de Jesús. Uno de los momentos clave en la preservación del linaje de Judá ocurrió durante el tiempo del rey Ezequías, quien también provenía de la línea de David. Ezequías, a pesar de los desafíos políticos y militares que enfrentó, fue un rey que buscó a Dios con un corazón sincero. Cuando Jerusalén fue amenazada por el ejército asirio, Ezequías acudió a Dios en oración, y Dios respondió milagrosamente, salvando a la ciudad de la destrucción. Este evento no solo preservó físicamente la ciudad, sino que también preservó la línea de Judá, asegurando que la promesa de un descendiente de David que gobernaría para siempre permaneciera intacta. El relato de Ezequías y el remanente fiel también nos muestra una verdad profunda sobre el carácter de Dios. Él es fiel a sus promesas, incluso cuando todo parece perdido. Dios siempre preserva un remanente, no solo como un testimonio de su fidelidad, sino como un canal a través del cual sus promesas se cumplen. Este remanente no se define por su poder o grandeza, sino por su fe y dependencia de Dios. Más adelante, en el Nuevo Testamento, este concepto de remanente se amplía para incluir no solo a los judíos, sino a todos aquellos que ponen su fe en Cristo. Pablo, en sus cartas, habla de cómo Dios ha preservado un remanente entre los israelitas, y cómo los gentiles, al aceptar a Cristo, son injertados en ese remanente. En este sentido, el remanente de Judá se convierte en el núcleo de la nueva comunidad de fe que Dios está formando, una comunidad que trasciende las barreras étnicas y culturales. Jesús mismo, como el Mesías de la línea de Judá, es la personificación del remanente fiel. A través de su vida, muerte y resurrección, Jesús cumple la promesa de restauración no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Él es el nuevo tronco de Isaí, el nuevo crecimiento que surge del remanente preservado por Dios a lo largo de los siglos. En Jesús, el remanente fiel encuentra su líder, su Salvador y su Rey. El concepto de remanente también nos desafía hoy a reflexionar sobre nuestra propia fe y fidelidad. En un mundo lleno de desafíos y adversidades, el llamado es a ser parte de ese remanente fiel que mantiene viva la esperanza en las promesas de Dios. La historia de Judá y sus descendientes nos recuerda que, aunque el camino sea difícil y las pruebas intensas, Dios siempre está trabajando detrás de escena, preservando y guiando a su pueblo hacia el cumplimiento de su propósito eterno. El remanente de Judá, por tanto, no es solo una cuestión de supervivencia física o nacional, sino de supervivencia espiritual.
Es la preservación de la fe en medio de la adversidad, y es a través de esta fe que el linaje de Judá fue preservado para traer al Salvador del mundo. Así, la historia de Judá se convierte en una historia de esperanza, una esperanza que encuentra su realización en Jesús, el Mesías, quien es tanto el fruto del remanente como el restaurador final de todas las cosas. Cuando consideramos la historia de Judá y su linaje, nos encontramos no solo con relatos de redención y restauración, sino también con una profunda exploración del tema del liderazgo. Desde el principio, la tribu de Judá fue distinguida como la tribu real, destinada a liderar a Israel. Sin embargo, el liderazgo que Dios desarrolló a través de Judá y sus descendientes es muy diferente del tipo de liderazgo que el mundo suele admirar. Uno de los aspectos más distintivos del liderazgo de Judá es que se basa en la humildad y la dependencia de Dios, más que en la fuerza militar o el poder político. La historia de David, el más famoso de los descendientes de Judá, ilustra esto de manera clara. David no era el primogénito de su familia, ni fue elegido por su estatura o apariencia, sino porque tenía un corazón conforme al de Dios. La elección de David como rey simboliza el tipo de liderazgo que Dios valora, uno que es guiado por la obediencia, la fe y la integridad, en lugar del poder o la posición social. David, como rey, demostró esta clase de liderazgo en muchas ocasiones. Su enfrentamiento con Goliat es un ejemplo icónico de cómo Dios usa la debilidad para derrotar la fuerza, subvirtiendo las expectativas humanas. En lugar de confiar en una armadura pesada o en las armas tradicionales, David confió en Dios y en la simplicidad de una honda y 5 piedras. Su victoria sobre Goliat no solo aseguró la liberación de Israel de los filisteos, sino que también sirvió como una poderosa declaración de que el verdadero liderazgo depende de Dios, no de los medios humanos. Otro aspecto importante del liderazgo de Judá, como lo vemos en David, es su disposición a reconocer sus errores y arrepentirse. A pesar de su grandeza como rey, David cometió graves pecados, incluyendo su adulterio con Betsabé y el asesinato de su esposo, Urías. Sin embargo, lo que diferencia a David es su disposición a humillarse ante Dios cuando fue confrontado por el profeta Natán. Su arrepentimiento genuino y su búsqueda del perdón de Dios, tal como se expresa en el Salmo 51, demuestran que el liderazgo según el corazón de Dios no es infalible, pero sí es humilde y siempre busca la reconciliación con Dios. Este tipo de liderazgo también se refleja en el simbolismo del cetro, que se menciona en la bendición de Jacob sobre Judá en Génesis capítulo 49 versículo 10. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el legislador, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. El cetro representa autoridad, pero no cualquier tipo de autoridad, es una autoridad que se ejerce en justicia, misericordia y fidelidad a Dios. A través de David y sus descendientes, este cetro fue sostenido con diferentes grados de éxito, pero siempre con la promesa de que uno vendría, el Silo, que establecería un reino perfecto y eterno. Aquí es donde Jesús, como el león de la tribu de Judá, se convierte en la culminación de este liderazgo divinamente ordenado. A diferencia de los reyes de la tierra que gobiernan con poder militar o coerción, Jesús demostró un tipo de liderazgo radicalmente diferente. Su entrada triunfal en Jerusalén, montado en un burro, fue una demostración poderosa de que el Mesías no vino a conquistar por la fuerza, sino a reinar con justicia, paz y amor. Este acto cumplió la profecía de Zacarías capítulo 9 versículo 9 y subvirtió las expectativas de un Mesías guerrero, mostrando que el reino de Dios es diferente de cualquier reino humano. La crucifixión de Jesús es el ejemplo supremo de este liderazgo servicial. A través de su muerte en la cruz, Jesús mostró que el verdadero poder y la verdadera autoridad se encuentran en el sacrificio y en la entrega de uno mismo por los demás. Él no solo tomó el cetro de Judá como heredero legítimo, sino que redefinió lo que significa ser un líder en el reino de Dios. Su resurrección fue la confirmación de que su liderazgo, basado en el amor y la verdad, es indestructible y eterno. El linaje de Judá, desde sus orígenes hasta su culminación en Jesús, es una lección constante sobre la naturaleza del liderazgo que Dios aprueba. Es un liderazgo que no busca su propia gloria, sino la gloria de Dios, un liderazgo que está dispuesto a servir, a sacrificarse y a caminar en humildad. Este tipo de liderazgo no es popular ni fácil, pero es el único que perdura y trae verdadera redención. En nuestras propias vidas,
Este modelo de liderazgo nos desafía a reevaluar cómo entendemos y ejercemos la autoridad. Nos llama a seguir el ejemplo de Jesús, el rey de Judá, quien nos mostró que el liderazgo más grande es aquel que se arrodilla para lavar los pies de sus discípulos, que ama a sus enemigos y que entrega su vida por aquellos a quienes lidera. Este es el liderazgo que cambia el mundo, un liderazgo nacido del corazón de Dios, manifestado en la tribu de Judá, y perfeccionado en Cristo. Al observar todo el recorrido desde Judá hasta Jesús, se revela un plan divino que es a la vez complejo y maravillosamente simple. Dios, en su sabiduría infinita, eligió a una tribu y a una familia con historias de debilidad, error y redención para llevar a cabo su propósito más grande, traer al Salvador del mundo. La historia de Judá y sus descendientes no es solo una cronología de eventos, sino un testimonio de cómo Dios usa lo imperfecto para manifestar su perfección. La genealogía de Jesús, como se relata en los evangelios de Mateo y Lucas, muestra la variedad de personajes que forman parte de su linaje. Entre ellos, hay héroes de la fe, como David, pero también personas con historias problemáticas, como Tamar y Rahab. Esto subraya una verdad central: Dios no elige lo que el mundo consideraría perfecto para realizar su obra. En cambio, Él redime a aquellos que están dispuestos a ser parte de su plan, independientemente de su pasado. Es en la historia de Judá donde vemos esta realidad reflejada una y otra vez. La bendición de Jacob sobre Judá en Génesis capítulo 49 versículos del 8 al 12 es clave para entender cómo Dios había separado a esta tribu para un propósito especial. A través de los siglos, incluso cuando los reyes de Judá fallaron en su misión, el propósito divino siguió adelante. Dios no se desvió de su plan original, sino que utilizó incluso los fracasos humanos para hacer avanzar su promesa. En cada generación, preservó un remanente, un hilo de esperanza que condujo directamente al nacimiento de Jesús. La venida de Jesús no fue solo el cumplimiento de una promesa a Judá y a David, sino la culminación de la esperanza mesiánica que había estado creciendo durante siglos. Los profetas habían hablado de un rey que vendría a liberar a su pueblo, no solo del yugo opresivo de las naciones extranjeras, sino de la esclavitud del pecado. Jesús encarnó esta esperanza en su ministerio, enseñando y mostrando que el reino de Dios es diferente a cualquier reino humano. Su mensaje de amor, perdón y justicia resonó no solo entre los judíos, sino también entre los gentiles, cumpliendo así la promesa de que a él se congregarán los pueblos. Cuando pensamos en Judá, es fácil centrarse en las profecías y los grandes personajes, pero no debemos olvidar que la historia de Judá es también una historia de personas comunes, cuyas vidas fueron entrelazadas por la gracia de Dios en el gran tapiz de la redención. Cada individuo, cada decisión, cada acto de fe o de arrepentimiento, jugó un papel en la llegada del Mesías. Este entrelazamiento de lo divino con lo humano es lo que hace que la historia de Judá sea tan poderosa. Es un recordatorio de que Dios obra a través de personas reales, con defectos y debilidades, para llevar a cabo su plan perfecto. Jesús, como el león de la tribu de Judá, no solo cumplió las expectativas mesiánicas, sino que las superó. Su vida, muerte y resurrección redefinieron lo que significa ser el Mesías. En lugar de establecer un reino terrenal y temporal, Jesús inauguró un reino eterno, donde el poder se manifiesta a través del servicio, y la victoria se alcanza a través de la cruz. Este es el reino que ahora está presente en los corazones de aquellos que lo siguen, un reino que comenzó en la humilde tribu de Judá, pero que se extiende hasta los confines de la tierra. Al concluir esta reflexión sobre Judá y Jesús, queda claro que la historia de Judá es más que una simple genealogía o un relato histórico. Es una historia de redención, de cómo Dios transforma lo quebrantado en algo hermoso. Es un testimonio del poder de la gracia divina para tomar las fallas humanas y convertirlas en un canal de bendición. Y es, sobre todo, una invitación para que cada uno de nosotros forme parte de este gran plan de redención, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien, como descendiente de Judá, mostró el camino de la verdadera vida. En Jesús, todas las promesas de Dios encuentran su sí y su amén. Él es el verdadero Rey de Judá, el Salvador prometido, y a través de él, la historia de Judá se convierte en la historia de la humanidad, una historia que continúa desarrollándose hasta hoy, a medida que cada persona que pone su fe en él se convierte en parte de este linaje espiritual. Así, la historia de Judá y su culminación en Jesús no es solo un relato antiguo,
sino una verdad viva que sigue transformando vidas y trayendo esperanza al mundo.